Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gusto me da estar con ustedes un día más. Me da mucho gusto verlos. Ya tenía rato que no estaba aquí, como 2 semanas más o menos. Eh, un saludo a quienes nos ven en línea. Que Dios los bendiga, que Dios extienda su misericordia, sus bendiciones, su presencia y su palabra hacia cada uno de ustedes. Un saludo a nuestros hermanos de Hidalgo. Que Dios nos bendiga, a Pablito, a nuestros amigos, ya saben quiénes son. Me da mucho gusto verlos, me alegra demasiado que estemos aquí el día de hoy a pesar de que hace frío, pero pues bueno, gracias a Dios por sus vidas, porque venimos. Acompáñenme por favor a Primera de Samuel 15 del 1 al 11. Vamos a ser un poco breves. Quiero que hoy tomemos un tiempo un poquito más especialmente dedicado al tema que vamos a hablar. Primera de Samuel 15 del 1 al 11. Vamos a leer la versión castellana. Todas las citas que vamos a leer son de esa versión, entonces si no coincide del todo con lo que dice su Biblia, es por eso, no se preocupe, no tiene problemas de la vista. Dice la palabra del Señor: Samuel dijo a Saúl: Yahvé me ha enviado para ungirte rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora escucha lo que dice Yahvé. Así habla Yahvé Sebaot: Tengo presente lo que hizo Amalec a Israel, al cerrarle el camino cuando subía de Egipto. Ahora pues, vete a derrotar a Amalec y condénalo al anatema con cuanto le pertenezca, sin sentir compasión por él. Darás muerte a todos, hombres, mujeres, adolescentes, y ni los de pecho, bueyes, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl convocó al pueblo y le pasó revista en Telán, 200,000 infantes y 10,000 hombres de Judá. Avanzó Saúl hasta la ciudad de Amalec y puso una emboscada en el torrente. Saúl dijo a los kenitas: Id, retiraos, y salid en medio de los amalecitas, no sea que os haga desaparecer con ellos, pues vosotros tratasteis bien a todos los israelitas cuando subían de Egipto. Los kenitas se apartaron de los amalecitas. Saúl derrotó a los amalecitas desde Javilá en dirección del sur, que está al este de Egipto, apresó vivo a Agag, rey de Amalec, y pasó filo de espada a todo el pueblo en cumplimiento del anatema. Pero Saúl y el ejército dejaron con vida a Agag, y lo más selecto del ganado mayor y menor, y a los animales cebados, a los corderos, y todo lo que tenía valor. No quisieron consagrar al anatema, solo dedicaron al anatema lo vil y despreciable. Entonces Yahvé le dirigió la palabra a Samuel y le dijo: Me arrepiento de haber constituido rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha ejecutado mis órdenes. Afligióse Samuel y pasó toda la noche clamando a Yahvé. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojitos. Vamos a orar. Amado Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, un día más agradeciéndote por tu misericordia tan grande, Señor, tan hermosa, agradeciéndote por ese sacrificio de amor que hiciste. Agradeciéndote porque siendo inmerecedores de tu gracia, Señor, inmerecedores de tu favor, de tu bendición, de tu auxilio, tú nos permitiste ser dignos por medio de ese sacrificio tan hermoso. Hemos tenido un tiempo de alabanza, Señor, donde hemos exaltado y bendecido tu nombre. Hemos tenido un tiempo de adoración, donde hemos reconocido que tú eres Dios, Señor, que tú eres nuestro Señor, que tú eres Rey de Reyes. Te suplicamos que esta palabra, Señor, que este mensaje que ha de ser dado a tu pueblo, sea como una semilla que cae en buena tierra, Señor. Te suplicamos que limpies los aires, que quites toda ave rapaz que quiera robar esta semilla. Que esta palabra dé fruto, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra, mi Dios. Que no salgamos igual como llegamos. Te suplicamos que seas tú hablando a través de este altar, Señor, que seas tú manifestándote en la vida de cada uno de nosotros, que sea tu presencia en cada corazón, Señor. Prepara los corazones, prepara la tierra, Señor, como el buen sembrador que eres. Te agradecemos por esta oportunidad. Te pedimos que tomes el control de este lugar, Señor, que tomes el control de esta colonia, Padre, de esta ciudad. Que seas tú entronándote en esta casa y en cada corazón, Padre. Te agradecemos, te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo están? Yo creo que ya van a decir: ya estamos cansados de ese canto que nomás ponemos y ponemos. Pero fíjense que estaba platicando con mi tía de esto. Eh, Hemos hablado mucho en la adoración, hemos cantado mucho este canto que dice Jehová Sebaot. Y posiblemente, a lo mejor como yo, tal vez ustedes no conocían esta palabra antes de escuchar este canto, porque yo no la conocía, yo no sabía de dónde había salido. Entonces, estudiando un poco en la Biblia, justo el primer día que la pusimos, me puse a investigar qué era, porque no encontrábamos la letra tampoco para ponérselas.
Y ya que la encontré, la palabra dice que Jehová Sebaot significa Jehová de los ejércitos o Dios Todopoderoso. Es uno de los nombres, hablando en significado, uno de los nombres más poderosos que Dios tiene. Es como hablar de lo más alto, la forma más reverente en la que te puedes acercar a Dios. Pero esto yo no lo sabía. Y me surgieron varias preguntas. La primera que quiero preguntarles, porque soy bien preguntón, quiero saber para ustedes, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios para ustedes? Porque siempre les pregunto lo mismo. Siempre. Yo creo que ya hasta se están cansando de esta pregunta mía. Pero les pregunto, ¿cómo conocen a Dios? ¿Qué conocen de Dios? Porque decimos, ah, sí, Jehová es mi pastor, Jehová es mi escudo, Jehová esto, pero ¿qué conocemos de Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Alguien que quiera ayudarme, darme una opinión? No tengan miedo a decir, ay, me va a decir que me equivoqué. No, no, no. Estamos aquí todos para aprender y quiero saber realmente qué piensan ustedes de Dios. ¿Qué es Dios para cada uno de nosotros? Dios es todo, Dios es amor. Yo personalmente creo, porque siempre decimos lo mismo, es amor, pero para nosotros, ¿verdad? Yo personalmente, como le decimos, yo creo que la misma vida que nosotros caminamos y llevamos es donde se mira y donde realmente en qué lugar tenemos a Dios. Porque podemos decir en amor, pero no amamos. Entonces, ¿cómo puedo tener a un Dios que es amor si yo no amo? Entonces, podemos decir Jehová de los ejércitos y según, pero yo creo que el Señor se mira en las características en la vida que realmente llevamos. Ya nos volvió a adelantar media predicación, pero es correcto. Eh, Fíjense que estaba pensando mucho en esto esta semana. Me preguntaba, ¿qué es Dios para mí? ¿Cómo es que yo conozco a Dios? Si me pidieran, descríbeme a Dios, ¿cómo lo harías? Entonces pensaba en lo que siempre decimos, Dios es amor, Dios es rey, Dios es guerrero. Pero es algo bien importante que acaba de decir mi tío. Al final de cuentas, ¿cómo puedes decir que Dios es eso para ti si no lo reflejas en tu vida? No podemos decir Dios es amor cuando odiamos a medio mundo. No podemos decir Dios es misericordia cuando no eres misericordioso con nadie. No puedes decir Dios es mi rey cuando tú no te sujetas a nadie. ¿Me explico? Entonces, hoy quiero que nos replantemos. ¿Quién es Dios para mí? Bueno, para ustedes. También para mí, pero para ustedes. Necesitamos saber esto porque tenemos un grave error como cristianos. Como cristianos siempre nos acercamos a orar y, ah, Señor, sí, gracias, Padre, por ejemplo, una vez me tocó escuchar a alguien que oró así en la iglesia y dijo, gracias, Señor, gracias, Padre, por el sacrificio que hiciste. Cuando en realidad, si lo consideramos bien, quien hizo el sacrificio fue el Señor Jesús, el Hijo, no el Padre. Y a veces cometemos errores a la hora de referirnos al Señor, porque la palabra muestra claramente que hay diferentes manifestaciones de Dios para diferentes momentos y diferentes situaciones. No fue el mismo Dios que se le presentó a Moisés el mismo que se le presentó a Abraham, o el mismo que se le presentó a Josué, o el mismo que se le presentó a David, o el mismo Señor Jesús. No fue lo mismo, se manifestó de formas muy distintas. Entonces yo quiero saber, si alguien me puede ayudar con esto, ¿cómo se ha manifestado Dios en sus vidas? Alguien que quiera compartir su testimonio, que diga, ah, mira, yo sé que Dios es Dios por esto. ¿Algún valiente? Acuérdense que el reino es de los que arrebatan, de los valientes. Yo personalmente desde joven, siempre, como decimos, cada uno se conoce y yo siempre he visto o he tratado de mirar a Dios como un Dios misericordioso, porque yo siempre, personalmente, hablando desde mi juventud, siempre fallaba y fallaba y fallo y fallo. Entonces yo siempre aprendí o empecé a mirar a un Dios misericordioso. ¿Ok? ¿Alguien más quiere opinar? Pues, por ejemplo, yo desde que conocí, yo creo que tendría como unos 3 meses, 4, y entonces, pues yo siempre creía que Dios era como ese angelito y ese diablito, ¿no? En el hombro que te decía, haz esto o así. Entonces estábamos en la marcha de gloria y empezaron los milagros
no fue tanto el milagro, sino más bien que yo lo veía tan pequeño y en ese instante el Espíritu me habló y me dijo, ese es tu Dios, el que puede hacer esto. Entonces, para mí ha sido un Dios poderoso. Amén, qué bueno. Pues yo para mí es ahora un Dios eterno, porque a pesar de que nosotros, bueno, creamos o no creamos, Él es Dios finalmente, ¿no? Él es todo y en todo. Así lo veo yo ahora. Ok. ¿Usted algo que quiera agregar? Yo lo he visto de muchas formas, pero una que me viene a la mente ahorita, un Dios poderoso. Estuvimos presentes en la resurrección de un niño hace mucho tiempo, cuando Dios afirmó el apostolado. Estuvimos presentes en la resurrección de un niño y vivimos la resurrección de otro niño. Fíjense qué tremendo. ¿Alguien más? Y justamente era tu vida. Va para atrás. Oh, tremendo. Para mí es un Dios de oportunidades, porque pues antes yo pensaba que yo creía en Dios, yo pensaba que yo conocía a Dios, pero muchas veces sin darte cuenta te apartas, te alejas, llegas a caer muy profundo. Y entonces es cuando Dios se te manifiesta verdaderamente y te dice que Él es un Dios de oportunidades, es un Dios de pactos, es un Dios justo, porque no te desecha, sino que te vuelve a tomar y te toma con amor. Entonces para mí es un Dios justo, un Dios de oportunidades, un Dios de misericordia, un Dios de justicia, un Dios de poder, un Dios de ejércitos que siempre va contigo. Fíjense que es muy interesante cómo todos conocemos a Dios de formas diferentes. Si a mí me preguntan cuál fue mi primera impresión, yo creí que Dios me odiaba. Porque desde niño, cuando tenía como 4 o 5 años, me enseñaron, no, Dios es un Dios de juicios, que si pecas, te va a mandar 25 enfermedades y un rayo. Y yo crecí con esa idea, yo creía que Dios me odiaba, que Dios sabía que yo era pecador porque nací pecador y me odiaba, y no me toleraba, y me veía y nada más, porque fue lo que me enseñaron. Por el sacrificio del Señor Jesús, el Señor te tolera, porque Él no ve el pecado, Él ve la sangre de Jesús. Entonces, yo lo entendí de esa manera, yo entendí que el Señor odiaba a la humanidad. Para Él todos éramos lo peor. Y pasaron los años y fui aprendiendo más cosas, me fui adentrando un poco más no voy a decir que voluntariamente, y agradezco al Señor que no haya sido voluntariamente, porque si me lo hubiera dado a escoger jamás habría entrado. Pero conocí al Señor de múltiples maneras. Pues no nos vamos muy lejos, está Leo, está Isaac, gente que conocí, que me ayudó, bueno, que vivieron conmigo etapas muy fuertes de nuestra vida, situaciones en las que en cierto momento llegué a temer por mi vida, por la vida de mi familia, y el Señor así, no que resolviera las cosas, me mostraba su poder, me mostraba la forma en la que Él tenía el control de todo. Hubo situaciones en las que me metí en problemas innecesariamente, y no digo que el Señor me resolvió la vida o que me sacó de, no pasa nada, no. Dentro de las consecuencias me enseñó a conocerlo, me enseñó a conocer su misericordia, me enseñó a conocer su amor, su cuidado sobre todo. Si a mí me preguntan quién es Dios, yo creo que puedo decir que Dios es el Padre más amoroso que puede haber, porque yo lo conozco así. Yo no sé qué conozcan ustedes, pero lo que yo necesitaba conocer era eso, era la forma del Padre amoroso, de un Padre que a pesar de que yo parecía que me dijeran, fállale, no pasa nada, busca cómo fallar, yo lo hacía. Y el Señor, me acuerdo que un día, después de algún tiempo que ya estuve como muy rebeldón, me atreví a retar al Señor. Le dije, si es que tú existes y si es que sí es cierto todo lo que dicen de ti, demuéstrame que puedes. Me cayó como en 2 minutos. Algo que yo creía imposible lo hizo así. Y dije, bueno, está bien. Entonces, cuando empecé a adentrarme más en conocer al Señor, yo le dije, mira, la Biblia dice que tú nos traes con lazos de amor, pero yo te voy a pedir algo. Así me tengas que traer de las greñas, no me dejes que me vaya nunca. Así me duele, así me moleste, así no esté de acuerdo, no dejes que me aparte nunca. Y ahora le digo al Señor, bueno, no tenía idea de lo que te estaba pidiendo, pero estoy de acuerdo, sigo de acuerdo con lo que te pedí. Entonces quiero que entendamos que Dios no se muestra igual a todos. Las manifestaciones de Dios son muy diferentes para cada uno. ¿Por qué? Porque la persona que está atravesando enfermedad no necesita al Dios que le dé
que sea, por ejemplo, su estandarte. La persona que está atravesando una lucha no necesita al Dios sanador. ¿Me explico? Necesitamos manifestaciones de Dios diferentes para las diferentes etapas de nuestra vida. Porque a pesar de que sabemos que Dios es amor, que Dios es proveedor, que Dios es nuestro refugio, nuestro baluarte, nuestro escudo, cítenme lo que quieran de la palabra. Estoy seguro que no todos estamos conociendo al mismo Dios en este momento. Todos lo estamos tratando diferente. A lo mejor algunos igual, a lo mejor algunos no. Pero yo estoy convencido de que tenemos que aprender cómo dirigirnos a Dios, cómo acercarnos a Él. Y les voy a preguntar, quiero que piensen en esto. ¿Qué Dios necesitamos en este momento? No estoy hablando de dioses, estamos hablando del Señor. Pero ¿qué manifestación del Señor necesitamos en este momento? No sé qué lucha estés atravesando, no sé qué problema o qué situación estés atravesando, pero piénsalo, porque vamos a hablar de eso más adelante. Quiero hablar de 3 manifestaciones del Señor que me parecieron sumamente importantes, pero así fuerte. Quería hablar de más, pero el Señor me hizo sentir que teníamos que hablar de estas 3. La primera, vamos a leer Isaías 7:10. Isaías 7:10. Recuerden que estamos leyendo la versión castellana, por si no coincide con lo que está en su Biblia. Vamos a leer del 10 al 16. Cuando lo tengan, díganme amén, por favor. Dice la palabra del Señor. Yahvé habló otra vez a Ahaz en estos términos. Pide una señal para ti de parte de Yahvé tu Dios, en lo más profundo del Seol o en lo más alto del cielo. Respondió Ahaz, no la pediré, y así no tentaré a Yahvé. Entonces replicó Isaías, escuchad, casa de David. ¿Os parece poca cosa cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo os dará una señal. Mirad, la doncella está encinta, va a dar a luz a un hijo, y le pondrá el nombre de Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa rechazar lo malo y escoger lo bueno. Pues antes de que el niño sepa rechazar lo malo y escoger lo bueno, será abandonado el país ante cuyos 2 reyes tienes miedo. Emmanuel. ¿Alguien sabe qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Hace rato le decía a mi esposa que cuando estaba la alabanza, le dije, todos los cantos de la alabanza y de la adoración tienen que ver con la enseñanza. Todos. Y no nos pusimos de acuerdo, solo le pedí a mi tía, le dije, ¿puede poner o podemos cantar el último, el de Jehová Sebaot, porque la predicación gira en torno a esto? Pero no nos pusimos de acuerdo, ni le dije de qué era la enseñanza. Y luego pasa mi tío y les pregunta, les comenta del sueño, que dice que el Señor le pidió que les preguntara, ¿quién camina con ustedes? Y le dije a Ali, le dije, todo que ver con la predicación. Porque todos decimos, Dios está conmigo, el Señor va delante de mí. ¿Qué Señor va delante de ti? ¿Quién va contigo? ¿Con quién caminas? Porque pongamos un ejemplo, en la palabra Adonai, todos decimos, ah, sí, Adonai, es el Señor. ¿Saben qué significa Adonai? No. Adón significa Señor, y Adón se puede aplicar a cualquier Señor. Si una persona tenía una autoridad arriba o era su amo, era su Adón. Y Ay es plural. Entonces, si decimos Adonai, es Señor de señores. Pero nunca es un nombre de Dios. Es un referente a Dios. Así le decimos a Dios. Es como decir, tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Pero Adón es Señor, Ay es plural. Entonces, cuando decimos Adonai, podríamos estarnos refiriendo a quien sea. Alguien con autoridad. Pongamos un ejemplo. Decimos que las huestes de maldad, pero también hay huestes de Dios. Y si decimos Señor de señores de este lado, debe haber uno del otro lado también, ¿no? Podríamos estarnos refiriendo a quien sea por el simple hecho de no saber cómo dirigirnos al Señor. Por eso les vuelvo a preguntar, y de verdad que esa pregunta me sacudió mucho cuando les dijo mi tío, porque yo no me lo esperaba, ni me había dicho nada, no me había contado. Pero ¿quién camina con ustedes? ¿Con quién caminan? ¿Con quién vamos? Porque al final de cuentas le puedes estar pidiendo ayuda a tu Adonai, pero ¿a quién le estás pidiendo ayuda? Microfonillo. La palabra no puede servir a 2 señores. Exactamente. No dicen, no puede servir a Dios y al diablo, que el Señor lo reprenda. No dice eso, dice, no puede servir a 2 señores. Porque las palabras que usamos a veces están mal empleadas. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Porque a lo mejor le estamos pidiendo a quien no tenemos que pedirle, ¿me explico?
¿Por qué hago énfasis en esto? La palabra Adonai o Adón hace referencia a tu autoridad inmediata, a quien tienes arriba. ¿Qué tal si no tenemos al Señor arriba de nosotros? ¿Qué tal y tenemos otra cosa arriba de nosotros? ¿Qué tal y hemos estado caminando de la mano de un espíritu, de una potestad, qué sé yo? Y a la hora de decir, oh sí, Adonai, o Señor, no le estás hablando a Dios. Le estás hablando al Adón que traes arriba de ti, a la autoridad que tienes arriba de ti. Qué terrible, ¿no? Que a lo mejor y creemos que el Señor no me escucha, el Señor no me ve, el Señor no está conmigo. No, si hay un Señor caminando contigo. Pero ¿cuál es? ¿Quién camina contigo? ¿Con quién caminas? ¿Quién va delante de ti? Hace rato que estaba leyendo esto dije, wow, no me la sabía. Eso sí, no me lo esperaba. Porque en la Biblia hay muchas menciones de Adón. Por ejemplo, los siervos de Abraham le decían Adón. Y en cierto punto, cuando dice que Abraham tenía mucho poder, que era una persona con mucho dominio, se usa la palabra Adonai. O sea, que podríamos estarle hablando a quien sea. Es la autoridad que tienes arriba de ti mismo. ¿Por qué creen que el Señor tiene nombres? ¿Por qué creen que Dios tiene nombres? Porque también el otro tiene nombres, efectivamente. Porque podríamos estar, oh sí, Señor, ayúdame. ¿Y a qué Señor le estás pidiendo ayuda? Podría no ser el Señor que creemos. Podría estarle pidiendo ayuda al Patachuecas en lugar del Señor. Y qué terrible sería eso, ¿no? Qué terrible que tu ayuda, tu bendición, tu sanidad, qué sé yo, ponle el nombre que tú quieras. Qué terrible que eso no llegue porque le estamos pidiendo al incorrecto. Entonces, vamos a aprender un nombre del Señor. Y ya se lo sabían porque les pregunté y todos me dijeron, sí, significa Dios con nosotros, pero quiero que lo grabemos en nuestro corazón. Jehová Emmanuel es Dios con nosotros. Pero no es sí, el Señor va a estar con nosotros. Es que tienes la confianza de que Dios está contigo. Es que en el momento que lo proclamas estás bien seguro de que el Señor está contigo. Pero ya sabemos cuál Señor, porque Emmanuel es un nombre de Dios. No estás diciendo Adonai con nosotros, no. Dios con nosotros, Jehová con nosotros. Entonces, si leemos un poco el contexto de esta historia, cuando hace esta promesa, es una promesa del Señor de que va a venir el Salvador, de que va a venir a redimir a su pueblo, de que va a venir a sacarlos de la esclavitud espiritual. Y lo podemos confirmar en Mateo 1, 18 al 23, perdón. Mateo 1, 18 al 23. Dice la palabra del Señor. Mientras andaba cavilando en ello, un ángel del Señor le apareció en sueños, estamos hablando de José, y le dijo, José, hijo de David, no temas llevarte a casa a María tu esposa, porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que había dicho el Señor por el profeta. La Virgen concebirá en su seno y dará a luz un hijo, y le pondrá el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando platicaba con mi esposa sobre el nombre que queríamos ponerle al bebé, este nombre ya lo habíamos tenido yo creo que desde que nos conocemos lo platicamos. Porque yo siempre había querido ponerle ese nombre si tenía un hijo, ponerle ese nombre. Porque yo creo que así como en la palabra los nombres eran promesas o eran ataduras, cualquiera de las dos cosas, también lo siguen siendo hasta ahora. Les voy a poner un ejemplo. Todos los David que conozco somos igualitos. Todos. No conozco uno solo que se salga de la línea. Todos caminamos igual. Todos los Isaac que conozco son igualitos. Y yo creo que son cosas que las promesas que viene con el nombre se aplican a los hijos a través de los mismos nombres, de los decretos que hagamos. Las palabras tienen mucho poder. Los decretos tienen mucho poder. Por eso en la palabra, cuando se acercaban a Dios, no decían, Señor, líbranos de esta guerra. Y al mismo tiempo, Jehová, líbranos de esta enfermedad. Jehová, súplenos. Tenía un nombre específico para cada cosa, una forma de acercarse, una forma distinta de invocar el nombre del Señor. Y quiero que tengamos bien presente esto. Jehová Emmanuel es una promesa. No es un nombre de algún día llegará, es un decreto, es una declaración de que en el momento que lo proclames, no lo puedes decir como que, ay, Jehová Emmanuel, no, se proclama con firmeza, con fe. El Señor está con nosotros, Dios está con nosotros. Entonces,
Grabemos esto como un rema en nuestros corazones. Si estamos decretando el nombre de Dios, es porque Él está ahí. Dejemos de usar el nombre de Jehová como un, sí, el Señor nos ayuda. No, el Señor nos ayuda, el Señor está con nosotros. Nada de dudar, nada de... Si vas a atreverte a mencionar el nombre de Dios, hazlo con fe al menos. Con la seguridad de que lo que estás diciendo es cierto. Porque qué terrible que le tengamos más miedo al nombre del diablo, que tengamos más miedo de decir Satanás y todos, el Señor lo reprenda, 25 persinadas y el Señor lo reprenda. Pero decimos, sí, Jehová, Jehová, Jehová. Qué terrible que le tengamos más miedo al nombre de aquel que al nombre de nuestro Dios. Cuando dice la palabra, no uses el nombre de Dios en vano, no está diciendo específicamente, no vayas a decir delante de Dios diciendo mentiras. Está diciendo, no lo pronuncies si es que lo vas a hacer de forma incorrecta, si no lo vas a hacer de forma correcta, si no lo vas a hacer con respeto, si no lo vas a hacer con reverencia, con fe, para declarar algo. Porque el nombre de Dios no se usaba para otra cosa más que para decretar algo, para comunicarse con Él, para pedirle ayuda. El micrófono. Estábamos mirando, ¿no? una publicación que decía gorditas, Jehová Sabot. Pues eso es el Dios de nosotros. Como lo que dices, como no tenemos un respeto, un temor para decir simple y sencillamente el nombre de Jehová. Y escuchamos el nombre de Satanás y allá estás en los pelos, el Señor lo reprende y reaccionamos. Pero ¿por qué no reaccionar efectivamente al nombre del Señor realmente y tomarlo verdaderamente como lo que es, como nuestro Señor? Nos hemos acostumbrado tanto a usar mal el nombre de Dios, a nada más repetir lo que oímos. Es que el Señor es mi pastor. Ya vimos que el Señor puede ser cualquier señor, cualquiera te puede pastorear. Te pueden pastorear como oveja, te pueden pastorear como cabrita. Tú decides con cuál caminas. ¿El pastor de ovejas o el pastor de cabras? ¿Quién de aquí tiene lana y quién de aquí tiene cuernitos? Espero que ninguno tengamos cuernitos, ¿verdad? Pero pastor puede ser cualquier señor. Por eso dice, Jehová es mi pastor, no dice, el Señor es mi pastor. Que alguna versión dijo, el Señor es mi pastor, es distinto. Pero lo correcto es decir, Jehová es mi pastor. Dios es quien me pastorea. No cualquier señor que le quede el nombre de señor porque pues cometí errores y lo traigo arriba de mí. No, Jehová es mi pastor. Ahora cada que oremos, así como un día al Señor Jesús le dijeron, enséñanos a orar, y empieza, Padre nuestro que estás en los cielos, ahora cada que oremos, dirijámonos como se debe hacer. A veces, un día escuché un problema que hubo con una cantante famosa cuando falleció Julia Melgar, que ella orando dijo algo de que, creo que dijo, Señor, tú lo vas a salvar, pero como ordenándolo. Algo así, no estoy parafraseando, no me acuerdo bien. Y cuando le pidieron la explicación después de que falleciera Julio Melgar, ella dijo, es que uno ya orando a veces tiene la muletilla de decir Señor. Y se hizo un escandalazo por eso, porque cómo usamos el nombre de Dios como una muletilla, pero es la verdad. Cuando oramos estamos, Señor, ayúdanos, sí, Señor, Señor, bendito seas, gracias, Señor, Señor, Señor. Y repetimos Señor como 30 veces, porque no sabemos orar, porque no sabemos dirigirnos a Dios, porque usamos el nombre de Dios de forma incorrecta. Esta mujer, si bien lo que dijo está mal, yo creo que nos concierne a todos los cristianos, a todos. Lo que dijo es correcto. Hemos vuelto el nombre de Dios una muletilla. Hemos vuelto el nombre de Dios algo repetitivo y repetitivo y Señor, Señor, Señor. Sí, Señor, ¿qué? Le vamos a poner el nombre de Jehová Sebaot a las gorditas, seguramente. Y qué terrible esto, ¿no? Que le tengamos más miedo a otros nombres cuando tenemos más autoridad sobre ellos, porque traemos a Dios con nosotros. Bueno, si es que caminamos con Dios, claro, ¿no? Si es que el Señor al que decimos que camina con nosotros, sí es Jehová. Porque también cometemos un error grave. Pero ahorita, bueno, vamos a hablar de esto, no me hagan adelantarme, les digo que siempre me hacen lo mismo. Dice Génesis 16, 7. Antes de leer la cita, quiero que quede claro. Cada que digamos Jehová Emmanuel, estamos diciendo
Dios con nosotros. Ahora, si se preguntan por qué la palabra no dice que se llamaba Jesús Emanuel, porque según la Biblia le iban a poner de nombre Emanuel. Alguien que quiera apoyarme con eso, ¿por qué la Biblia no dice que se llamó Jesús Emanuel si la profecía decía eso? Cuando le dice Emanuel, el Señor siempre se presenta según la circunstancia. Y si leemos el contexto a lo que le estaba diciendo a ese rey cuando los iban a ¿cómo se dice? O sea, iban a tomar el pueblo, iban a tomar la nación, el Señor me envía la promesa. Sí. Entonces es según la circunstancia, como Jesús es Salvador, Cristo es ungido, entonces es según la característica que le demos. Porque Emanuel no es solo un nombre, es un cumplimiento. No, y ahí me equivoqué. Emanuel no es una promesa, es un cumplimiento. Porque cuando dice Dios con nosotros, ¿qué vino a hacer el Señor Jesús? Fue Dios mismo con nosotros, fue el cumplimiento de la promesa que se le hizo al pueblo. Entonces, cada que mencionemos este nombre, cada vez que digamos Dios con nosotros, mejor digamos Jehová Emanuel, porque es Dios con nosotros, nuestro Dios, nuestro Señor. No cualquiera que se ponga el nombre de Señor, porque señores hay muchos. Si no, la Biblia no diría, es Rey de Reyes, Señor de Señores. O sea que sí hay señores. Hablando espiritualmente hay muchos señores. Lo veíamos en las clases de guerra espiritual. Hay autoridades, así como las hay de este lado, también las hay de aquel lado. Hay señores de sus legiones, señores de las huestes de maldad, de los principados, potestades, o sea, de que los hay, los hay. Aprendamos a hablarle al Señor, aprendamos a dirigirnos a Él. Ahora vamos a leer Génesis 16:7. Estamos hablando de Agar. Si nos vamos un poquito más atrás, este es el capítulo donde esta Sara le dice a Abraham, ¿sabes qué? Sí, el Señor nos dio la promesa, pero yo ya estoy grande, no creo que se pueda. Entonces tómate a mi sierva mejor, te la doy. Y después de que sucede esto, empiezan a tener conflicto entre las dos y Agar tiene que huir. Se fue al desierto y dice la palabra, la encontró el ángel de Yahvé junto a un manantial de agua en el desierto, el manantial que está de camino al sur. Y le preguntó a Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella le respondió, voy huyendo de la presencia de Sarai, mi señora. Le replicó el ángel de Yahvé, vuélvete a tu ama y sométete a ella. Y añadió el ángel de Yahvé, multiplicaré tanto tu descendencia que no se podrá contar su número. Y siguió diciéndole el ángel de Yahvé, he aquí que estás encinta y darás a luz un hijo, al que llamarás Ismael, pues ha escuchado Yahvé tu aflicción. Será un onagro humano. Pequeña pausa, ¿saben qué es un onagro? Es como un burro salvaje. Un burrito que tiene enemistad con los hombres y con los lobos. Si se ven, uy, no se toleran. Bueno, los burritos atacan a los hombres y a los lobos y viceversa. Será un onagro humano, su mano contra todos y la mano de todos contra él. Lejos de todos sus hermanos plantará su tienda. Entonces ella llamó a Yahvé que le había hablado con el nombre de tú eres el Ro. Pues se decía, ¿no vi delante del que me veía? ¿No vi detrás del que me veía? Por eso aquel pozo se llamó pozo de la Ro, el que está entre Cades y Bered. El Dios que me ve. El Roí, el espacio Roí, es el Dios que me ve. No lo anoté, pero luego se los pongo. El Dios que me ve. Hemos centrado tanto a Dios, o lo hemos encapsulado tanto a un... y no lo digo en mala forma, pero cerramos a Dios Dios todo lo puede resolver, es todopoderoso. Pero es tan poderoso que ni siquiera me ve. Que ni siquiera se fija en cómo estoy pasándola, en qué estoy viviendo, en cómo me siento, en cómo estuvo mi día, qué sé yo. Porque cosas tan sencillas se vuelven imposibles a nuestra mente. Yo creo que todos nosotros, me pongo yo primero, creo que todos hemos pasado por esta etapa de sentir que Dios no nos mira, que a Dios no le importas, que un día te hizo promesas y te dijo, sí, yo voy a hacer esto y esto y esto contigo, y ya, no pasó de ahí. Llevo unos, ¿qué serán? 7 años, como 6 años más o menos, desde la primera vez que el Señor me habló. Y hasta ahorita todavía hay cosas que falta por hacer, pero he visto el cumplimiento de muchas otras. Pero mucho tiempo caminé en desánimo porque yo le decía, Señor, es que tú no me ves, tú no te fijas en mí. Pero yo también no quería que se fijara en mí cuando hacía lo malo.
No quería que se fijara en mí cuando andaba en pecado, cuando andaba en desobediencia, qué sé yo. Porque ahí sí no me convenía que el Señor me viera, ¿verdad? Porque decimos, el Señor está conmigo. Ahora, cada que digan el Señor está conmigo, Jehová Emmanuel piensen que también está con ustedes cuando hacemos algo malo. Cuando estamos, no sé, pónganle el nombre que quieran. No vamos a quemar a nadie. Pónganle el nombre que quieran. Pero en el momento que estamos haciendo algo malo, consideren que también se está cumpliendo esa palabra de que el Señor está con nosotros, de que Jehová camina con nosotros. Entonces piénsenle antes de hacer algo malo. Yo ya le estoy pensando mucho. Y digo mucho porque constantemente estoy recordando esto. Digo, ya, perdón, ya voy a cambiar. Estoy cambiando. Pero esta manifestación del Señor, El Roi, es otro cumplimiento, otra promesa que se cumple. El Dios que me ve. El Dios que está atento de cómo estoy, que está cuidando de mí mismo. Bueno, de mí más bien, porque no de mí mismo. Cuidando de mí. El Dios que no me pierde de vista. El Dios que si estoy afligido está ahí. Veíamos un ejemplo bien hermoso la semana pasada cuando escuchábamos una predicación que decía que ponían un ejemplo de cómo se obtiene el mosto. ¿Alguien sabe cómo se obtiene el mosto? ¿O qué es el mosto? Es el jugo de la uva, el primero que se extrae. Y ponía el ejemplo quien estaba predicando y tomaba las uvas y las estaba aplastando. Y decía, cuando sientes que te están destruyendo, que te están aplastando, el Señor te dice, te tengo en mi mano. Aquí estoy, te estoy cuidando. Y a veces queremos que el Señor baje, siempre les pongo este ejemplo. A veces queremos que el Señor baje con una cartulina que diga, vas bien, hijo, o te estoy poniendo atención, te estoy cuidando, cuando eso no va a pasar. Porque entonces, ¿dónde está nuestra fe? A Agar se le manifestó cuando estaba súper bien y diciendo, el Señor está conmigo, el Señor me ve, Dios tiene cuidado de mí. No, se le apareció cuando sentía que todo se iba abajo, cuando su ama la corrió, cuando después de todo lo que tenía, de todo lo que estaba pasando, todo su mundo se fue abajo. En ese momento se le manifestó y le dijo, tranquila, sí te estoy mirando, te estoy poniendo atención. Jehová escuchó tu clamor, escuchó tu aflicción. Y si lo pensamos bien, Agar podría verse como una víctima, porque era una esclava. Ella no tenía opción. Si le decían, ve y haz esto, lo tenía que hacer. Y a veces, yo les voy a poner mi ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes. Yo creo que sí, a más de uno. Que a veces por servir o por hacer cosas dentro de lo que consideramos los mandatos de Dios, no nos va como creemos que nos debería ir. Decimos, me debería estar yendo mejor. El Señor me debería estar bendiciendo. Y a veces por la instrucción de otro, por las decisiones de otro que tienes arriba, o qué sé yo, todos lo hemos vivido en la iglesia. No podemos decir que no, es parte del servicio, es parte del caminar. Todos tenemos que pasar por ahí. Si no han pasado, pues aguántense porque lo van a pasar. Y si ya lo pasaron, qué bueno. Esperemos que no lo vuelvan a pasar. Pero Agar fue víctima de este sistema, de que había una dona arriba de ella y por las malas decisiones de aquel, ella salió arrastrada. ¿Y qué le dijo el Señor? Sí te estoy viendo, todo el tiempo te he tenido a la vista, sé perfectamente qué estás pasando, te entiendo, pero con tu aflicción viene la promesa, con tu aflicción viene que te voy a decir qué es lo que está sucediendo, te voy a ayudar en este proceso. Pero a veces estamos tan hundidos en el, no, pobrecito de mí, el Señor no me ve y no me mira, que ni siquiera queremos escuchar la voz de Dios, ni siquiera le preguntamos. Ahora este mismo pozo se menciona en Génesis 24. Y el pozo se llama, eso sí lo anoté, deberían ponerlo, ahí está. Ber-Lahai-Ro, que significa pozo del Dios, del viviente que me ve. La palabra viviente hace alusión a Dios, entonces es pozo del Dios que me ve. Recuerden esto, cuando mencionemos el nombre de El Roi, estamos diciendo Jehová me ve. Sí me está viendo, sí sabe que estoy bien, o sí sabe que estoy pasando esto, sí sabe cómo me siento, sí sabe en qué situación estoy. Pero también recordemos que sí ve mi pecado, que sí ve mis transgresiones, que sí ve mis errores. Y tenemos que estar presentables delante de Dios. Les voy a preguntar algo, ¿por qué decimos que Dios es omnipotente? Bueno, omnipresente, que está en todos lados. ¿Por qué lo decimos siempre? Porque decimos, Dios es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Todo lo puede, en todos lados está, todo lo sabe. ¿Por qué decimos eso? Bíblicamente, ¿de dónde sacamos eso? O más bien, ¿cómo lo explicamos? ¿Algún valiente?
por la porción de su espíritu que está en nosotros. No es que Dios esté en una burbuja gigante todo el tiempo escuchando a todos, viéndonos a todos, como si fuera un planeta gigante viéndonos. No, Dios está dentro de ti. Tu porción de espíritu es lo que se comunica con Él. Y lamentablemente, si pecas con tu cuerpo, tu espíritu lo sabe. El Señor lo sabe. Entonces, tengamos en cuenta esto. El Señor siempre está con nosotros, pero el Señor también nos ve. También nos ve para lo bueno y nos ve para lo malo también. No es nada más, me ve cuando me conviene que me vea. O cuando estoy aquí en el servicio, Señor, el Roí, tú me ves. Y cuando nos salimos del servicio, híjole, que se quede el Señor en la iglesia cuando estoy pecando. No funciona así. El Señor no vive aquí. Bueno, sí, que su presencia se quede aquí, pero el Señor vive en cada uno de nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu. No nada más cuando hacemos cosas buenas, también cuando hacemos cosas malas. Y vamos a hablar de la parte más esencial de esta, la tercera forma o tercera manifestación que quiero hablarles. Ya hablamos de las primeras dos. ¿Cuáles eran? Emmanuel. Mi Dios está conmigo. Dios es el que me ve. El Dios que me ve. Y Jehová Roí. Jehová Roí. Dios me ve. Todo el tiempo está al tanto de mí. Así de simple y así de complejo. Primera de Samuel 17:3. Esta es una que ya todos nos sabemos. O espero que todos nos sepamos, y si no, hoy vamos a aprender algo nuevo. Dice: los filisteos ocupaban la ladera de un monte y los israelitas la ladera de otro monte, con el valle entre ambos. Salió entonces de las filas filisteas un hombre de las fuerzas de choque llamado Goliat de Gat, cuya estatura era de 6 codos y un palmo. ¿Alguien sabe cuánto es eso? 6 codos y un palmo. Son como 3 metros y cacho. Cada codo es como medio metro. Ajá. Entonces imagínense que alguien más alto que la pared, que el techo grandote, venga a echarte bronca. 3 metros y medio. Imagínense a alguien de 3 metros y medio retando a todo un ejército. Qué valor tenía ese hombre. Y dice, versículo 5, se cubría la cabeza con un casco de bronce y estaba revestido de una coraza de escamas, también de bronce, cuyo peso era de 5,000 siclos. Para poner en contexto, un ciclo pesa alrededor de entre 9 y 17 gramos. Si fueran 17, los 5,000 siclos pesaban 85 kilos. Un casco y algo para cubrirse de 85 kilos. Para poner en contexto, un garrafón pesa alrededor de 20. Imagínense andar cargando 4 garrafones de agua encima. Más la espada, más la lanza, más el escudo, más el casco. Este hombre era extremadamente fuerte, era un hombre poderoso. Bueno, no era un hombre, era un gigante poderoso. Dice versículo 6, en las piernas llevaba grebas de bronce y sobre sus hombros una jabalina también de bronce. El asta de su lanza era como enjullo de un telar, y la punta de su lanza de hierro pesaba 600 siclos, iba precedido de su escudero. Se paró y llegándose a las filas de Israel les gritó, ¿por qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿No soy yo un filisteo y vosotros servidores de Saúl? Elegid por vuestra parte a uno que baje a luchar contra mí. Si logra vencerme y matarme, seremos esclavos vuestros, pero si yo lo venzo y lo mato, vosotros seréis nuestros esclavos y tendréis que servirnos. Y añadió el filisteo, yo desafío a las filas de Israel, dadme un hombre para batirnos en duelo. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, quedaron consternados y dominados por el pavor. ¿Quién llamó a Saúl? ¿Quién fue el que llamó a Saúl a ser rey? El pueblo. Porque ellos no querían un trato con Dios porque no conocían a Dios. Así de simple. Ellos querían alguien gobernante que diera la cara por ellos, siendo que el Señor siempre les dijo, yo soy su rey, yo soy quien está arriba de ustedes, yo soy quien va a dar la cara por ustedes. Porque en las batallas los reyes iban al frente. Y qué terrible que el pueblo, en lugar de preferir que el mismo Jehová fuera delante de ellos, prefirieron escoger a un compa güero alto, porque se veía bien guapo. Porque es lo que dice la palabra, que destacaba entre todos los israelitas. Y que todos dijeron, sí, el Saúl. Cuando lo vieron se emocionaron, dijeron, uy, este nos va a ayudar bien padre en las batallas. Este va a ganar lo que le pongan. Y Saúl estaba tan aterrorizado porque no sabía quién era Dios. No sabía quién iba junto a él. O más bien, no iba con Dios. Él no iba caminando con Dios. Así de simple.
Saúl no estaba para nada convencido de quién era Dios. No sabía ni quién lo llamó. Porque cuando Saúl, y lo podemos, se los compruebo, bueno, les pido que busquen eso de tarea. En todo Samuel, cuando Saúl se refiere a Dios, siempre dice Jehová, a secas, nada más. Cuando en todo Samuel se habla de 3 o 4 formas diferentes de Jehová, diferentes para los diferentes escenarios. Entonces, vamos a leer, nos saltamos al 31, versículo 31. Oyeron algunos las palabras que había pronunciado David y se las comunicaron a Saúl, quien lo mandó a hacer buscar. Dijo David a Saúl, que no desmaye el corazón de nadie por este. Tu siervo saldrá a combatir contra este filisteo. Respondió Saúl a David, tú no podrás ir a combatir contra este filisteo porque tú eres un niño, mientras que él es un hombre de guerra desde la juventud. Replicó David a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre. Si llegaba un león o un oso y se llevaba una oveja del rebaño, salía yo tras de él y lo golpeaba y rescataba la presa de sus fauces. Y si se revolvía contra mí, lo agarraba por las quijadas y le apaleaba hasta matarlo. ¿Saben cuánto puede pesar un oso? Hay osos que pueden pesar cerca de 1 tonelada, como lo de 20 personas. La fuerza de masticación de un oso es absurda, es muy fuerte. Un oso simplemente con darte una caricia te arranca un brazo, porque son muy fuertes. Y David los agarraba del hocico y los mataba. Y no dice nada más que los agarraba del hocico y los mataba, dice que les pegaba. Imagínense un chaparrito peleándose contra un oso. Suena bien irracional esto, ¿no? Y lo hacía. Y a los leones. Los leones tienen una fuerza de mordida también impresionante. Un león, ¿saben cómo matan a sus presas? No creen que las matan despellejándolas y así, los muerden. Y la fuerza es tanta, o que les rompen el cuello, que los asfixian. Así de simple. El león no pelea así a lo loco, el león pelea por fuerza. El león tiene tanta fuerza que solo necesita una mordida y ya. Sí, solo necesita agarrar a su presa y listo. Y el David todo chaparrito decía, va, yo me rifo contra el león. Y los mataba a golpes, no los mataba con armas, no los mataba con espadas, los mataba a golpes. Qué impresionante sería ver eso, ¿no? A mí sí me gustaría verlo. Yo sí le diría al Señor, si algún día me lo permite, permíteme ver cómo David peleaba con los osos y los leones. Quiero ver cómo los mataba, porque se me hace algo impresionante, algo ilógico en mi pensamiento. Y dice después, versículo 36, tu siervo ha matado leones y osos, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a las huestes del Dios vivo. Se los decía hace rato. Cuando escuchamos huestes, el Señor los reprenda, santo, santo, porque estamos acostumbrados a relacionarlo con lo malo. ¿Saben qué significa una hueste? Es un ejército en campaña. Es un ejército que ya está en la batalla, estacionados o peleando, pero es un ejército que ya entró a la batalla. Entonces, no solo hay huestes de los malos, también hay huestes de parte de Dios. Pero el ejército del que se estaba hablando aquí era de las huestes terrestres, de las personas de parte del ejército. Entonces dice, este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a las huestes del Dios vivo. Porque cuando este Goliat viene no dice, ay, y su Dios y su ejército. No, se le echó a Saúl. Ustedes vienen a pelear, va, mándenme uno. Nunca se metió con Dios Goliat. Y David lo dijo. Le está echando bronca al ejército de Dios, a los que estamos aquí, va, yo me aviento. Y es impresionante cómo David no necesitaba que Dios le dijera, yo te voy a respaldar y te voy a fortalecer. Una vez lo ungió y Dios no le habló. Fue Samuel quien lo ungió. Dice que el Espíritu de Dios descendió, me parece que es Samuel 16, primera de Samuel 16, creo. Busquen. Cuando Samuel unge a David. No lo ungió como rey, porque no le dijo eso, lo ungió nada más. Samuel sabía que iba a ser rey, pero no lo ungió como rey, solo lo ungió. Y desciende el Espíritu de Dios y se queda con David. ¿Pueden leer, por favor, cuando es el final del capítulo, me parece, cuando desciende el Espíritu de Dios? ¿Qué dice en esa porción? Según creo es al final del 16.
Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Rama. En esta versión, gracias, la versión del castellano dice, y el Espíritu de Jehová vino poderosamente sobre David. Hay otras versiones que dicen, lo llenó de poder. Una dice que lo acompañó de ahí en adelante, otra dice que lo cubrió de poder, otro dice que lo cubrió de fuerza, y siempre habla de lo mismo, fuerza y poder. Pero ¿en qué momento dice la Biblia que a David le dijeron eso? Que Samuel, como el profeta, le dijo, oye, acaba de descender el Espíritu de Dios con poder. Nunca. Si lo pensamos bien, David ni lo sabía. Él estaba pastoreando, esperando que otro día terminara para levantarse al día siguiente y hacer sus actividades. Y de repente llegan y lo ungen. Y recordemos que Samuel era una persona muy importante en el pueblo de Israel. Todos conocían a Samuel. Es como decir, ahorita que llegue, no sé, el apóstol Loto y entre y escoja a alguno de nosotros y el Señor le diga, lo vas a ungir. Algo así. Entonces, el peso de la gloria que cayó sobre David fue algo impresionante, pero hablamos de poder. No dice que cayó gloria, cayó poder sobre él. Y dice, les quiero preguntar algo, ¿cuántos leones han matado? ¿Cuántos de aquí hemos sido escogidos por el Señor? Ok. ¿Cuántos de aquí hemos visto la manifestación del Señor? ¿Cuántos de aquí hemos matado osos? ¿Cuántos de aquí hemos matado leones? ¿Se dan cuenta que el hecho de pastorear una iglesia, de estar involucrados en el servicio, es una referencia a lo que hacía David? Porque dice, cuando un oso venía y se llevaba una oveja, yo iba por ella. Cuidar el rebaño es lo que estaba haciendo David. Desde que el Señor te metió al llamado, te escogió, te dio una indicación de que tenías que ser parte de una obra, de una iglesia, lo que sea, de un rebaño. Estamos haciendo la misma labor que hizo David. El Señor ya nos escogió y ya nos ungió. ¿Quién de aquí es un escogido? Porque llamados un montón, lo hemos visto. Y no es por señalar a nadie, pero lo hemos visto. Mucha gente que entró, calentó el asiento y se fue. Pero escogidos. Y no digo que somos los que estamos, porque no sabemos los planes del Señor, no sabemos nuestros planes, si en algún momento nos vayamos o no, no lo sabemos. Pidámosle al Señor que no. Que los que estamos aquí seamos escogidos definitivamente y nos quedemos. Pero pastorear, ser parte de una iglesia, de una congregación, es hacer lo mismo que estaba haciendo David. Cuidarnos del enemigo que anda como león rugiente. Pero minimizamos tanto el servicio y lo hacemos tan pequeñito como que, ay, vengo a conectar cables, vengo a barrer, vengo a trapear, vengo a predicar, que no nos damos cuenta de la labor tan importante que estamos haciendo. El trabajo que se hace en la iglesia, y no tengo que explicárselo a ninguno de ustedes, saben que es un trabajo enorme, que no nada más es venir y, ay, nos apuramos una hora. Porque a pesar de que decimos nada más hay servicio el viernes y el domingo y lo de los niños, para mí el fin de semana es lo más pesado de la semana, por mucho. Llega el lunes y yo me despierto más cansado que toda la semana. Pero no me quejo ni me arrepiento, al contrario, le doy gracias al Señor porque nos permitió estar en esto. Nos vamos a saltar al versículo 40. Tomó entonces su cayado en la mano, eligió del torrente 5 guijarros lisos, los metió en el zurrón de pastor que llevaba en su morral y con la honda en la mano avanzó al filisteo. Versículo 41. El filisteo, precedido de su escudero, se fue aproximando poco a poco a David. Y al mirar el filisteo y ver a David, lo despreció porque era un muchacho todavía, rubio y de bella presencia. Dijo entonces el filisteo a David, ¿soy yo acaso un perro para que vengas a mí con palos? Y el filisteo, invocando a sus dioses, maldijo a David. Vamos a leer de nuevo el 42. Y al mirar el filisteo a cada uno de los que estamos congregándonos, que estamos siendo parte de la obra del Señor, lo despreció. Lo despreció porque era una persona que tiene errores, que peca, que es una persona que tiene sus luchas, que tiene sus batallas, y le dijo, tú no puedes contra mí. Nos brincamos de nuevo al 44. Y añadió el filisteo a David, acércate que voy a entregar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Respondió David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy contra ti en nombre de Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos de Israel, al que has desafiado. Hoy te entregará Yahvé en mis manos, yo te mataré y te cortaré la cabeza y hoy mismo entregaré tu cadáver.
y los del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y todos los aquí reunidos reconocerán que Yahvé no otorga la salvación por la espada o por la lanza, porque Yahvé es el dueño de la guerra y Él los entregará en nuestras manos. ¿En qué momento David conoció ese nombre? ¿Le presentaron a David a Dios de esa manera? David conocía a Dios. Estaba bien convencido de quién iba con él. Estaba bien convencido de la mano de quién iba. Él no nada más decía, ay, Jehová nos va a entregar. No, por nombre. Jehová Sebaot te va a entregar. El Dios de los ejércitos. El Dios altísimo, el omnipotente, te va a entregar hoy. Y si lo leen, se los dejo de tarea. David nunca le pidió permiso a Dios. Nunca le dijo, hoy Señor, vamos a aventarnos esta batalla, te pido que me acompañes. No, él iba bien seguro. Él dijo, yo voy. Porque caminaba con la presencia de Dios. Estaba tan seguro de que Dios estaba con él, de que Dios estaba con él, de que Dios lo veía y de quién era Dios. Estaba tan seguro que ni siquiera tuvo que preguntarle al Señor. ¿Cuántos de aquí tenemos un llamado? ¿Cuántos de aquí tenemos talentos? Dones. Y luego, ¿por qué esperamos indicaciones? ¿Por qué esperamos que venga un profeta y te diga, yo te voy a alzar ante las naciones, y yo te voy a levantar, y vas a hacer esto, y vas a liberar a 50,000 personas, y vas a levantar 30,000 paralíticos? ¿Por qué si ya tenemos las indicaciones? ¿Por qué si ya tenemos las herramientas? No las armas, no confundamos lo que el Señor nos da con armas. Los dones no son armas, los talentos no son armas. Porque dijo aquí David algo bien importante. Y todos los aquí reunidos reconocerán que Yahvé no otorga la salvación por la espada o por la lanza. ¿Qué usó David para matar a Goliat? Sus herramientas del pastorado. No lo anoté. Sí lo anoté. Me lo salté. El versículo 40 dice, tomó entonces el cayado, su cayado en la mano. ¿Qué es el cayado? Es una vara. Y es una vara que no sirve para pegar, es una vara que sirve para jalar, para no dejar que se vayan las ovejas. Es una vara con una curva. Cuando la ovejita andaba de loca, la agarraban y vente para acá. No era una vara que se usaba para golpear, no era una vara que se usaba para apuñalar, no. Pero sí dice la Biblia que fue contra Goliat con esa vara. ¿Y saben también qué representa esa vara? Autoridad. Autoridad que el Señor le dio a David. Cuando lo ungen, cuando viene, el Señor le dio autoridad. ¿A quién de aquí el Señor nos ha dado autoridad? A todos. La Biblia dice que nos dio autoridad. Y luego, les vuelvo a preguntar, ¿quién camina con nosotros? ¿Quién va delante de nosotros? ¿Están convencidos, ahora después de esto que acabamos de ver hoy, están convencidos que caminamos de la mano de Dios? ¿Del Dios de los ejércitos? ¿Del Dios que me ve, del Dios que me oye? ¿Del Dios que está conmigo todo el tiempo? ¿O nada más lo necesitamos que nos vea y que nos oiga cuando ocupamos algo? Cuando nos sentimos mal, cuando algo no nos salió como queríamos. Qué terrible, ¿no? Y vamos a leer 2 citas más para ir terminando. Porque ya se me acabó el tiempo, pero no tenemos prisa. En las cosas del Señor no hay prisa. Dice 2 de Samuel 5:10. David acrecentaba cada vez más su poder, pues Yahvé, Dios Sebaot, estaba con él. David primero invocó el nombre para conquistar. David lo usó sin que le dijeran, uy, el Señor de los ejércitos está contigo. Él lo sabía, estaba bien seguro. Y no dice David tenía poder, dice David acrecentaba cada vez más su poder. Poder que el Señor ya le había dado. ¿Quién de aquí tiene poder? Siempre tengo la muletilla de decir, yo creo que todos. No, yo sé que todos tenemos poder aquí. Todos. Porque todos fuimos llamados, todos fuimos escogidos, todos fuimos comprados por precio de sangre y es momento de que empecemos a tomar realmente en serio el valor del nombre de Dios. ¿Para qué lo llamamos? ¿Para qué lo invocamos? ¿En qué momento lo hacemos? Porque de verdad que esto no lo tenía preparado en la predicación, pero hace rato sí es bien cierto esto que les decía. ¿Por qué le tenemos más miedo al nombre del diablo? Sí, que el Señor lo reprenda, eso no lo negamos. No está mal reprender porque tenemos la autoridad de hacerlo.
Pero preferimos tenerle miedo a ese nombre o a nombres de demonios y escuchamos y hasta la piel se nos pone chinita. Y, ay, no, es que son malísimos. ¿Y qué tal y lo escucho y me posee? ¿Por qué no decimos qué tal y pronuncio el nombre de Dios y el Señor me acompaña? ¿Qué tal y proclamo el nombre del Señor y el Señor me bendice? El Señor me sana. Le tenemos más temor a otros que a nuestro propio Dios. Y tener temor no es que le tengas miedo, es que le tengas reverencia, es que le tengas respeto. Dice Josué 5:13, y esta es la parte más tremenda de esta enseñanza. Dice, estando Josué cerca de Jericó, levantó sus ojos y vio delante de sí a un hombre que estaba de pie con una espada desnuda en la mano. Josué se adelantó hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Respondió él, no, yo soy el príncipe del ejército de Yahvé que llegó ahora. Josué cayó rostro en tierra y lo adoró. Luego le dijo, ¿qué manda mi señor a su siervo? Repuso el príncipe del ejército de Yahvé a Josué, quítate las sandalias de los pies, pues el lugar en el que te hallas es santo. Así lo hizo Josué. Fíjense que hay dos cosas bien tremendas. Pongan el 14, por favor. Dice, respondió él, no, soy el príncipe del ejército de Yahvé. ¿Aquí de qué ejército está hablando? Aquí sí estaba hablando de un ejército espiritual. Estaba hablando del ejército de Dios. No del ejército humano, del ejército de Dios. Y lo que a mí me parece más tremendo todavía es lo que sucede inmediatamente después de esto. ¿Saben qué sucedió después de este encuentro? El Señor les da las indicaciones para tirar las murallas de Jericó. Y no las indicaciones, no le dijo, lo vas a hacer y ya después te digo qué hacer. No, lo vas a hacer y las murallas van a caer y van a tomar el lugar. Así de simple. La victoria ya está dada. Solo sigan las instrucciones, la victoria ya está dada, obedece. Y el versículo 13, por favor, dice, Josué se adelantó, ahí esa parte. No, la siguiente. No, me equivoqué el anterior, el 13, por favor, el inicio. Dice, estando Josué cerca de Jericó, levantó sus ojos y vio delante de sí a un hombre que estaba de pie, con una espada desnuda en la mano. Una espada que no estaba guardada. Una espada ¿cuál es la figura de la espada? ¿Cuál es nuestra espada? Ok. Creo que fue el viernes que dijo mi tía en la predicación. No nos sabemos los cantos porque nada más escuchamos cantos aquí, en el culto. La espada se saca cuando se va a usar. Y sacar una espada no es voy a ir por la vida buscando demonios para matarlos con versículos bíblicos. No. La espada es que cuando tienes una batalla, tienes la palabra para atacar. Tienes la palabra para usarla. ¿Y de quién estamos hablando aquí? Lo vimos en el discipulado ¿de qué era? De hermenéutica que estábamos tomando. Se me fue la palabra. Y hablábamos sobre las manifestaciones de Dios. Primero Dios ya lo vamos a retomar, pero hablábamos de las manifestaciones de Dios en la tierra. ¿Cómo saber que cuando se hablaba del ángel de Jehová, se estaba hablando del Señor Jesús? Porque habían ángeles que cuando se aparecían llegaban a dar una indicación. Jehová dice esto, dice aquello, dice esto. Pero cuando dice que le adoraban y el ángel no rechazaba esa adoración, estamos hablando del Señor Jesús. Y qué precioso que nuestro intercesor, que aquel que dio la vida por nosotros, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, sea el que dirige al ejército del Señor. Tenemos la posibilidad de recibir favor de Él, tenemos la posibilidad de recibir la victoria. Ahora ya sabemos a quién pedírsela. Ya sabemos que tenemos a Jehová Sebaot, que es el Dios de los ejércitos, que es el más poderoso. Y tenemos al Señor Jesús, que es quien dirige todo eso. Que es quien, el príncipe lo que hacía era decidir cuándo avanzaban, cuándo no, cuándo atacaban, cuándo no. Es el que movía todo. Entonces, si ya sabemos a quién pedirle las cosas, quiero que pensemos en esto, piensen en la necesidad del problema que tengan. Yo no sé qué esté pasando cada uno, pero no puedo decir que ninguno está pasando luchas. Todos pasamos luchas. Sean pequeñas, grandes, luchas son luchas, así de simple. ¿Saben cuántas veces menciona Isaías el nombre de Jehová Sebaot en el libro de Isaías? 60 veces. Isaías se refería o hablaba directamente de la manifestación más poderosa de Dios.
Y lo usaba tanto para dar promesas como para hablar de juicios. Porque Dios es Dios. Decimos, el Señor sí, es nuestro Señor. Pero estemos seguros de que sí es nuestro Señor y no le estamos hablando a otro Señor. Zacarías menciona este nombre 53 veces. Y son profetas que hablaban cosas pesadas. Isaías, yo creo, a mi criterio, es el profeta más grande que hubo en la Biblia. Y que él estuviera tan seguro de mencionar ese nombre y que ningún otro profeta lo hiciera, yo creo que algo importante tiene, ¿no? La manifestación de Jehová Sebaot, como lo cantamos en ese canto, que a mí me parece hermoso y me parece una declaración, más que un canto, una declaración poderosa. Porque no estás diciendo, Jehová Sebaot saldrá por mí, no. Está diciendo, hay un decreto. Porque cuando se manifiesta Jehová Sebaot, el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, es porque la batalla ya está ganada. No se manifiesta a preguntarte o a decirte, oye, te voy a aventar una batalla, pero la vas a perder y luego la vas a volver a pelear y la vas a medio ganar. No. Cuando se invoca el nombre de Jehová Sebaot es porque la victoria ya está dada. Porque incluso David, ¿qué hizo? Tomó sus herramientas de pastor, tomó lo que el Señor le dio para la obra y con eso ganó. No dice que se puso a pelear con demonios. El Señor te reprenda y ahorita te voy a aventar 25 versículos de la Biblia en arameo para vencerte. No, nunca. David le dijo, tú vienes a mí con cosas físicas porque tú crees que me vas a ganar. Pero ¿quién crees que traigo conmigo? ¿Con quién crees que camino? Le dijo, vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, de Jehová Sebaot. Quiero terminar con esto. Yo no sé, y es algo que le he dicho mucho a mi familia en estos días. En estos días yo no sé a dónde voy. Yo no sé qué rumbo está tomando todo esto porque ha sido un mes bien interesante. Y no sé a dónde voy, realmente no lo sé. No sé a dónde me quiere llevar el Señor, pero sí sé con quién camino. Y quiero que se queden con eso. Vamos a orar, por favor, cierren sus ojitos.